Hola, ¿qué tal? Qué gusto recibirlos en un episodio más de Top of Mind. Este podcast creado por Campestre Media con la intención de hacer un espacio que nos permita educarnos, aprender a la voz de otros expertos de diferentes sectores económicos y profesionales de nuestra región sobre cómo funcionan las herramientas de las relaciones públicas, de la comunicación, el branding, el diseño, el data, la publicidad y todas estas aristas que logran llevar a las grandes marcas, a los grandes proyectos y a las grandes convocatorias al éxito. El día de hoy estoy muy contenta, como siempre, compartiendo micrófono con personalidades destacadas en su rubro. Y hoy nos acompaña una mujer que es abogada, que es mamá, que es amiga, que es emprendedora y que representa a un gremio que casi no se voltea a ver por muchos, pero que es un gremio que representa una parte de la economía esencial en la manera y la dinámica que se mueve Baja California. Ella es la presidenta de Canacope Tijuana, la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño, la licenciada Mónica Alfaro. Mónica, bienvenida a Top of Mind. Muchas gracias por la invitación. Es un privilegio para mí estar aquí. Y qué tan importante que eso que mencionas, que la gente conozca Canacope Tijuana, quiénes somos y que sepan que tenemos más de 55 años. Como tal. Como Canacope tenemos más de 55 años aquí en Tijuana. Canacope Tijuana, que existe Canacope en todas partes del país, ¿cierto? Sí, hay Canacopes en toda la República. De hecho, nosotros pertenecemos a Concanaco, que es la Confederación de Cámaras de Comercio, y tenemos presencia a nivel nacional en todos los municipios de nuestro país. O sea, eso nos demuestra y nos da una prueba más de lo importante que es el comercio. El comercio ha existido por los siglos de los siglos, amén, ¿no? Desde el tiempo de los cavernícolas, cuando se intercambiaba, por ejemplo, maíz por cacao, ¿no? O un becerro por unas semillas. Ese era comercio. El comercio ha existido por la necesidad de sobrevivir. Así es, y sabemos que en muchas de las familias es el ingreso más importante que ellos tienen en su economía, porque la mayoría de los comercios pequeños están conformados por familias. Y eso es lo maravilloso de esto, ¿no? Que se van transmitiendo por generaciones el comercio. Aquí en Tijuana tenemos, se fueron reconocidos hace poco, comercios en La Libertad, que tienen más de 70 años en la ciudad. ¡Wow! Empezó las sesiones y generaciones, exactamente. Van a la tercera generación. Y ya obviamente la tercera generación está grande. Y eso es lo bonito del pequeño comercio. Y de hecho, es muy bonito también compartir con los abuelos y que ellos digan, nosotros fuimos fundadores de Canacope Tijuana cuando estaba en el centro, no sé, en la Baja California, no sé si tu público lo reconoce o lo recuerda. Estaba en la Baja California, en el centro, allí se constituye Canacope, y pues muchos de los comerciantes fundadores de Tijuana. Recordemos que antes Tijuana era solamente zona centro. Exactamente, era zona centro, La Libertad y alguna otra colonia ahí que está esporádica, pero todos se agremiaban en zona centro, todos vivían en zona centro. Y de hecho la razón por la cual recientemente nos fuimos al centro fue precisamente para recordar de dónde venimos, sí, y que la gente nos siga ubicando como esa agrupación de comerciantes que defiende los intereses de nuestros agremiados. Esa es nuestra principal función. Y ya te comento, tengo 17 años como directora en Canacope, ahora soy presidenta. Pero ha sido un honor representar el pequeño comercio. Es algo que lo hago por gusto y con toda mi dedicación. Se te nota, los quienes hemos visto mucho o poco tu trayectoria, o sea, se te nota. No necesitamos a lo mejor conocerte muy a profundo para darnos cuenta que lo haces con mucho cariño y mucho compromiso. Antes de llegar un poquito, aquí siempre hacemos un espacio para preguntar sobre relaciones públicas, marketing. Estas profesiones, en algún momento he escuchado a personas que dicen que son profesiones de moda. Yo, como una experta en esta área, que tengo ya varios años dedicándome a ello, creo que no es algo de moda, siempre ha existido como el comercio. Yeah.
desde que llegó el primer humano, como haya llegado a la Tierra, ese no es tema del podcast, pues ha tenido que comunicarse por necesidad de sobrevivir. ¿Has visto la película de Náufrago? Náufrago con la pelota Wilson, ¿no? Sí, es un ejemplo real, seguramente muchos de ustedes han visto esta película de Náufrago, de esta necesidad por una persona que se encuentra solitaria en una isla por sentir que está relacionándose con alguien, y yo creo que todos odiamos a Wilson cuando se va y abandona al actor, ¿no? Sí. Es esta necesidad por sentirnos acompañados, por sentir que alguien está con nosotros, por sentir que nos escuchan y podemos intercambiar ideas, ¿no? Es una forma de relacionarse. Entonces, con esta pequeña reflexión, yo digo, siempre han existido la comunicación, siempre han existido las relaciones públicas, que ahora, de más o menos de la pandemia 2019-2020 para acá, se le ha dado un reconocimiento mayor porque se notó cómo en pandemia la comunicación y las relaciones públicas sacaron a flote a muchas empresas, es diferente, ¿no? Más bien antes no tenía el reconocimiento como tal, como lo tenemos en la actualidad, ¿no? Entonces, antes de hablar un poquito más a profundidad de ese tema, platícanos, Mónica Alfaro. ¿Quién es Mónica? ¿Cómo llega Mónica a donde está ahorita? Un poquito la trayectoria de tu vida. Pues les comento datos importantes que mucha gente que me conoce dice, no sabía que tú habías sido directora de una universidad. Yo fui directora de una universidad en la ciudad de Tecate. Empecé como maestra y al poco tiempo asumo la dirección de la universidad. Di clases en la Academia de Policía. Es una vez que escuché en el review de trabajo que platicaba sobre un dato duro, que ya hace algunos años de eso, dices tú que se seguía viendo, no recuerdo qué índice notabas tú de por qué no son o por qué sí son policías, no recuerdo bien, y que se sigue presentando, ¿cierto? Sí, exactamente, a mí me tocó la generación 17 y 18 de los que me están viendo, de los en aquel entonces policía estatal preventiva, los policías municipales y la policía ministerial, ¿no? Que en aquel entonces fue puesto como un requisito que fueran licenciados o que tuvieran una licenciatura los policías ministeriales, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se avecinaban cambios, ¿no? Entonces me toca esa capacitación a los policías, estamos hablando del 2007, que lo conjugaba yo en aquel entonces con la dirección de una universidad privada, que fue la primera universidad privada, que maneja un sistema semi-escolarizado. Fíjate, ese dato nadie lo sabe. Después de ahí me vengo a Tijuana a asumir la dirección de la Cámara de Comercio pequeño, porque yo tenía un comercio en Tijuana, tenía una pequeña papelería. Entonces me asido a la Cámara de Comercio, me doy cuenta que hay muchos trámites administrativos muy que requerían de un abogado. Wow, para a mencionarlo, vamos a ver, me negaron el permiso de uso de suelo porque mi negocio está dentro de la casa. Entonces la gente se iba con la negativa de, ya me lo negaron, pues voy a cerrar mi negocio o voy a trabajar tras la puerta, ¿no? Entonces empiezo a aportar a la Cámara, les digo, oigan, es que hay un procedimiento administrativo que podemos llevar ahí mismo en el municipio. Wow. Donde podemos pedir la revisión de ese permiso, una reconsideración y que sí se lo puedan otorgar, porque al final de cuentas hay un reglamento y ya vamos a ver qué dice el reglamento. Y efectivamente en ese reglamento no se prohibía tener un negocio en la casa. En tu zona residencial. En tu zona residencial. La prohibición era que tenías que tener, bueno, más bien una sola puerta era lo prohibido. Si tú le dabas otro acceso al tipo como salida de emergencia. Sí, adaptaban la ventana como puerta. La cuestión era que el comercio que estaba en la casa habitación tenía que tener dos salidas independientes, una de la casa y una del comercio. Ah, ok. Es un ejemplo de esta tocada. Es un ejemplo que les puedo dar de las cosas que empezamos a ver y empecé a sugerir como abogada, porque soy abogada. Entonces y les empezó a interesar, oye, ¿nos puedes ayudar tú con esa recurso? Claro, una asesoría, ese tipo. Y empezó, yo recuerdo casos de las de colores que están ahí en el lago, yo recuerdo haber regularizado dos casetitas que había ahí que siempre les habían negado su permiso de uso de suelo. ¿Casetitas de seguridad? No, casetitas esas donde la gente tiene sus medidas en línea, abarrotes. Entonces, les negaban su permiso de uso de suelo, las personas querían formalizarse. Y llegaban y pues no calificaban por ¿Es esto un tema? Sí,
tendremos que hacer un podcast dedicado a esto, pero es todo un tema como en muchas ocasiones tú quieres emprender, pero desafortunadamente los reglamentos, las leyes no están muy bien especificadas, te la dejan mucho de criterio y en muchas ocasiones las personas pues no se ven con la facilidad de buscarle y deciden dejarlo y no emprenden justo por ese tema. Y va mucho más allá del no emprendiste. Lo que eso repercute en la economía no solamente de su familia, de todo el entorno. Entonces, ahí es donde yo me involucro con Canascope y llego a ser directora. El director es el que está en todo, ¿no? Desde hace todo. Entonces, yo les puedo comentar a ustedes que yo conozco a cada uno de los afiliados de la Cámara. Ellos me conocen y me reconocen en la calle ahora que tú, como lo comentas acertadamente, que las relaciones públicas son tan importantes para el pequeño comercio. Son más importantes de lo que se imaginan. ¿Por qué? Porque ellos tienen que adaptarse, tienen que evoluciones, hay permisos que conforme cambia la administración cambian los permisos. Sí, exactamente. De hecho, también recuerdo dentro de lo que me tocó trabajar y pelear por ese pequeño comercio, era el permiso de anuncio. Que por más pequeño que lo tuvieras, tenías que pagar. Entonces, uno de los logros que tuvimos como Cámara en aquel entonces, estoy hablando de hace unos 14 años atrás, fue que el permiso básico del comercio no se cobrara. Ya si era abosado, si ya era el luminoso, pues ya entraba en otra reglamentación. Pero son cuestiones que me tocó ver como directora. Y ahora, comentando con las relaciones públicas, ya los pequeños comercios ya empiezan a preguntarme, o sea, ¿qué puedo hacer yo para hacer crecer mi negocio? ¿Qué puedo hacer? Yo ya no me puedo quedar con mis inventarios en mi cuaderno. ¿Qué puedo hacer? Entonces, es lo bonito que estamos viendo ahora como presidenta, esas inquietudes y vienen cosas buenas, ya más adelante las van a ver, que donde los vamos a invitar a que participen y que se pongan al 100, claro. Que la tecnología no nos asuste, al contrario, la tecnología viene a ser una herramienta para que podamos no solamente sobrevivir a la competencia, sino que nos facilite totalmente el trabajo y me gusta porque el pequeño comercio dice, yo quiero participar, yo quiero actualizarme y eso es con lo que estamos trabajando ahorita. No hay más que la capacitación, el conocimiento que le llegue a la gente, porque partimos cuando la gente no sabe lo que hay, muchas veces toma malas decisiones, como te digo, aquella casetita que iba a cerrar, sin saber que por ahí había una puerta de salida donde podían continuar con su licencia de uso de suelo en aquel entonces, ¿no? Y ya posteriormente su licencia de operación. Pero pues eso es lo que hemos hecho. Así llegué a Canacope, Tijuana, originaria de Tecate. De ahí yo conjugo o trabajo conjuntamente mi trabajo como abogada. Yo soy abogada especialista en trabajo en materia del trabajo, abogada de empresa. Yo me he dedicado esos 25 años que tengo como abogada a defender empresas en todos los sentidos, en cuestión laboral, en cuestión de constitución, en cuestión de arrendamiento, todo lo que tenga que ver con empresas. Ese es mi trabajo, que es lo que conjugo con Canal. Perfecto. Oye, Mónica, y a ti te toca hacer en temas a veces de todo tipo, ¿no? Pero en muchas ocasiones en temas menos favorables ser la voz. Te toca hablar de repente de economía, te toca hablar de competitividad, te toca hablar de inseguridad, uno de los temas incómodos y que a nadie nos gusta, por supuesto, y a que todo nos afecta. Te toca hablar sobre casos donde a lo mejor un emprendedor, un microempresario está pasando por un momento difícil y no sabe cómo denunciarlo, no sabe con quién ir, no sabe quién pedir ayuda, ¿no? Y tú te enteras de repente de muchos casos muy críticos y tienes que buscar mediar entre ellos y la autoridad. Eres la persona que cabildea, que lleva un mensaje, busca estructurarlo, lo filtra correctamente, porque los modos, me imagino que tú como abogada lo sabes muy bien, los modos y las formas son la cereza en el pastel en muchas ocasiones, ¿no? No es lo que me dices, es cómo me lo dices, cómo me lo planteas, cómo lo proyectas.
¿Cómo le haces, Mónica, cómo le has hecho en Canacope, Tijuana, para lograr mediar temas tan importantes? Porque a lo mejor suena muy sencillo decir, bueno, despectivamente, como muchas personas lo hacen, es un changarrito. Ok, ese changarrito que tú acabas de señalar, despectivamente representa la economía de una familia de 5 integrantes. Y ellos compran sus insumos y eso que impacta en la economía. Y ellos cuando salen a comprar sus insumos ponen gasolina y ya comieron en los tacos y ya pudieron comprar sus medicamentos. Hay una generación de empleos increíble a través de un changarrito. Exacto. Sí, mira, parte de nuestros principios como cámara es esa mediación. Nosotros somos un enlace entre la voz de cientos de comerciantes y la autoridad. Tenemos una mal idea de los abogados en cuestión de que, tú eres muy bueno para pelear, tú eres muy bueno para discutir, tú tienes que representar, eres buen abogado. Y no se ganan los casos peleando, ni discutiendo, ni gritando. Los casos se ganan... Si no cualquiera lo podía hacer. Los casos se ganan estudiando, tomando estrategias. Yo te comentaba, yo tengo un despacho que precisamente se llama BIA, Litigio Estratégico. ¿Qué palabra tan interesante? Sí, estrategia, exactamente. Entonces, hemos aprendido estratégicamente a hacer ese medio de comunicación entre la autoridad, claro, y nuestros representados. Siempre el respeto, porque solamente se logran las cosas. Primero de poner el respeto, el conocimiento, porque no se habla por hablar. Si tú no tienes el conocimiento, no puedes llegar a pedir nada, ¿no? ¿Cómo yo me voy a poner a exigir que no me cobres un permiso de anuncio si yo no conozco el reglamento, ¿no?, que está atrás de ese permiso? Claro. Entonces, las herramientas que nosotros tenemos es el conocimiento, el respeto, el diálogo, y creo que nos ha funcionado muy bien. No por nada tengo esos años en la cámara, ¿no? Uh-huh. Nos ha funcionado porque hemos obtenido resultados, porque al final de cuentas el representado, el que obtiene el beneficio, es el que le va a recomendar a otro comerciante, le va a decir, afíate a la cámara, tenemos estos beneficios, a mí me ayudaron en esto. Entonces, ese es parte de lo que nosotros siempre hacemos, tener una comunicación estratégica, y ahora utilizando todos los medios que tenemos, ¿no?, para podernos comunicar y sobre todo con conocimiento. No puedes ir a hablar por hablar de ningún tema. En absolutamente ningún lugar puedes ir a hablar de porque me lo conoces. Totalmente. Yo siempre lo comparto con mis alumnos. Aquí he compartido en muchas ocasiones que soy maestra de universidad y les digo a los chicos, como todos nos comunicamos, ya lo platicamos al inicio. Yo todo me comunico, ¿por qué no hacerlo con responsabilidad, con criterio, profesionalizándome? No hables porque tienes boca. No hables solamente por la bendición de tener voz. Porque ahí es donde vienen los problemas. Es que tú me dijiste, me hizo sentir mal. Y ahí se pueden romper relaciones, puedes afectar una situación, se puede hacer un problema mucho más grande. Y más, me voy a atrever a decir algo, ¿no? Si ustedes estudian un poquito, el público que me esté viendo, llegamos a analizar el comportamiento del mexicano, como la cultura del mexicano, el por qué el mexicano se comporta de cierta manera, eso lo veo mucho en psicología social. Por lo general, el mexicano tendemos a ser viscerales, no tenemos, todo se trabaja con las vísceras, vaya, ¿no? No tenemos control emocional. Muy raras personas logran manejar sus emociones, y más en momentos críticos, en momentos que se sienten acorralados, donde se sienten atacados, y ahí es donde muchas personas golpean la mesa, dicen 1000 cosas y se paran y avientan la puerta y se van, ¿no? O sea, y me imagino que como abogada lo has visto y tú casi somos estratégicos, no hablamos porque sí, sin conocimiento, estudiamos, analizamos, creamos una estrategia y ahora sí vamos a representar. Exactamente. Y cualquier paso, eso lo hemos aprendido en el despacho, en el corporativo que represento como abogada. Jamás vamos a ir a un tribunal, y lo saben nuestros jueces, que aquellos que me estén viendo, me conozcan, saben que no voy a llegar jamás a pelear una causa que no la he estudiado, o voy a pelear un derecho que no lo tengo. Uh-huh. Entonces,
yo pienso que en todas las áreas, hasta muchos problemas familiares pudieran resolverse internamente con el diálogo y con estrategia. Porque hasta para platicar en familia hay que tener estrategia. Sabemos que los gritos, ¿qué producen? Más gritos, ¿no? Las ofensas que provocan más ofensas. Exactamente. Un golpe no se diga. Exactamente, lo estamos viendo ahora con el tráfico, somos tan intolerantes. Me pasó y viniendo para acá. O sea, me dijeron una de cosas porque la persona se quiso meter, una persona que pasa mucho aquí en Tijuana con placas de California, acostumbrados a meterse a la línea sin hacer línea, darse cuenta, pero sin la línea de la frontera. Dispuesto a chocarme porque no le quise dar el pase. ¿Por qué te voy a dar el pase si la fila es allá 40 carros atrás? Tú estás llegando a meterte con alevosía y ventaja, ¿no? Sí, aparte te quiere golpear. Y el hecho de quitarte, de para otro lado, regresa, y saltar genera que, bueno, ahí es donde entra la estrategia. Si tú entras al juego a responderles, a contestarles, no, se hace más grande esto. La estrategia, me callo, probablemente voy a pensar que trae una emergencia familiar, un problema familiar, que te vaya bien. Ajá. Dios quiere. No voy a arruinar mi día por tu mal genio o tu problema. Entonces, ahora vamos a vaciarlo a la información de los comerciantes. Entonces, yo traigo una situación. Sabemos todos, como tú lo mencionas, la inseguridad. Eso no lo vamos a acabar ni hoy ni en 100 años. Pero sí vamos a trabajar conjuntamente para tratar de evitarlo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros nos acercamos con conocimiento, con estadísticas reales, sí, y decimos, esto es lo que se está presentando en el pequeño comercio, esa es la problemática que hay. Y yo lo comentaba hace poco, en mi sector, al menos la información que a mí me llega, no es tanto la extorsión es a nivel nacional, a nivel, todos podemos ser objeto de una extorsión. Incluso cada día son más astutos los extorsionadores. Sí, que tanto utilizan la inteligencia artificial. Sí, entonces, que ese es el otro tema que después vamos a hablar, ¿no? Sí. Entonces, volviendo al tema de importante de lo que quiero comentar, es mi comercio tiene un problema específico. Lo estudio, pregunto cuántas personas lo tienen. Entonces, solamente con esos datos puedo llegar con la autoridad y decirle, ese es el problema que yo tengo, aquí están los domicilios, si quieres verificarlo. Que, por ejemplo, el problema que nosotros tenemos es el quiebre de vidrio, que llegan al establecimiento y les quiebran el vidrio silenciosamente y les roban sus pertenencias. Ese es el problema que más se genera, fíjate, en el pequeño comercio, en los comercios que tienen estacionamiento o que tienen que estacionar su carro lejos, porque no está... O sea, es romper el vidrio del que compra. Ajá, sí, el comerciante llega, el consumidor llega, se estaciona fuera del establecimiento, se baja rápido, generalmente por el galón de leche, y cuando regresa, el cristal quebrado y su mochila del trabajo ya no está. Y nadie habla de eso. Esto es un problema que hay ahorita, que es lo que me han comentado mis comerciantes, que dicen, no, pues es que ya no quiere venir porque dice que aquí le roban el carro, porque me decía, tú debes de tener cámaras, tú debes de saber quién es. Entonces, ese es el problema que ahorita ya tengo, veo, precisamente con los comercios, fíjate, y nadie lo menciona. Nos has compartido en ese transcurso que llevamos del episodio, Mónica, unas palabras claves. Nos has hablado de diálogo, nos has hablado de conocimiento, nos has hablado de estudiar, nos has hablado de estrategia. Esas palabras, se da cuenta de que así como ustedes las utilizan en el litigio, las utilizan en leyes, tú como abogada, también en comunicación. Si yo quiero lanzar una campaña de concientización vial, supongamos, por ejemplo, tengo que estudiar el mercado, tengo que estudiar la zona demográfica donde quiero llevar a cabo la campaña y por qué esa zona, tengo que estudiar las personas a las que me voy a dirigir, tengo que instruirme sobre concientización vial. Una es cómo funciona la movilidad en Tijuana, porque de entrada, por ejemplo, es diferente la forma de manejar en Tijuana que en Mexicali, ¿no? Aunque estemos en el mismo estado. Tengo que aprender sobre cuáles son los temas que más nos duelen en cuestión de movilidad en Tijuana, qué nos gustaría a la mayoría de las personas que sea el tema de educación para los automovilistas. Pongamos un ejemplo, que no se pisen con el auto las líneas donde va a marcar el cruce peatonal.
por decir algo, ¿no? O no darte vuelta en U, donde no debes darte vuelta en U. Y tengo que crear una campaña con la estrategia. ¿Cómo les voy a llegar? ¿Por qué les voy a llegar? ¿Y qué espero en un futuro? ¿Cuáles son mis resultados? ¿No? Entonces, me encantan estas palabras claves que has comentado porque son completamente las mismas palabras que yo podría rescatar de un tema de relaciones públicas, de branding, de marketing, comunicación, ¿no? Justo hablando en esta materia, Mónica, aspectos claves que consideras que no pueden faltar en el cabildeo representando a tu gremio, que es el comercio pequeño, frente a cualquier autoridad o frente a cualquier otro líder empresarial, ¿no? En muchas ocasiones a ti te toca también sentarte en una mesa con representantes de otros sectores, con representantes de Canacar, por ejemplo, representantes de Canacintra, y es increíble cómo, a pesar que parecen sectores diferentes, en muchas ocasiones comparten temas. Exactamente. Y comparten dolores y comparten propuestas al momento de llegar con la autoridad correspondiente. Así es, así es. El pequeño comercio, lejos de ser los rezagados, presentan problemas precisamente porque son generadores de economía, son generadores de trabajo. Entonces, claro que por ejemplo, el reciente aumento de aranceles, pudiéramos pensar que no nos afecta el pequeño comercio. Y yo salí y les dije, sí nos afecta a nosotros. Y nos afecta porque las cadenas donde ellos se surten sus suministros son afectados porque la mayoría de los insumos vienen del interior de la República. Recientemente lo comenté con el maíz, con el aumento de la tortilla, ¿no? que tuvimos el primer lugar en el precio más alto de la tortilla. Y entonces, bueno, volviendo a los temas que sí compartimos con los demás, sí nos afecta. Todo al final de cuentas, lo que genera economía, aunque sea pequeña, impacta. Porque si esa pequeña economía que estamos hablando, yo nada más represento 3,600 comercios. En verdad, en volumen, sí impactamos más. Y aún es un muy buen número, 3,600. Exactamente. ¿Y qué representa cada comercio? Es una familia que generalmente 3 de los integrantes son mayores de edad y ellos producen, vamos a decir, trabajan para que se genere el ingreso de toda la familia, ¿no? Del resto de la familia. Entonces vas a multiplicar esos 3 por todos los 3,600, sí somos un impacto económico. Estamos hablando que se genera empleo. Y ahora que vienen temas muy interesantes como la reducción de jornada, de hecho, el sector de servicio que también represento, te comento, no nada más es el comercio, también represento lo que es empresas de servicio, se van a ver afectadas con la reducción de la jornada. Entonces, ¿cómo participamos nosotros? Ya estoy en los foros, estoy proponiendo, haciendo propuestas. Y esa es la forma de trabajar o de presentar al pequeño comercio dentro de las formas que me dices, ¿cómo le haces? Pues propuestas, no nada más es decir, no procede por esto, sino decir, también traigo esta propuesta para que pueda ser más eficiente la aplicación de la reforma, sin apagarla, sin decir, y no estamos preparados para ello. Traigo esta propuesta. Y así lo manejamos en un foro que recientemente participé. Hace ratito nos comentabas que incluso si hubiera una comunicación concreta y estratégica dentro de la familia se arreglarían muchos problemas que en muchas ocasiones terminan en tribunales, dentro de la misma familia. ¿Por qué será que en la actualidad, 2025, Mónica, teniendo tantas aplicaciones digitales, tan evolucionados que estamos, digo evolucionados con unas comillas en negrita, evolucionados que estamos, queremos toda la rapidez de lo digital, creemos que estamos muy innovadores, pero algo tan sencillo como es la comunicación, ¿por qué seguirá siendo la comunicación o la mala comunicación, o la falta de comunicación, un tema que incluso nos hace llegar a un tribunal? Híjole, es un tema súper interesante que sí podríamos dedicar toda una hora y no será tiempo suficiente. Precisamente por la mala comunicación, sí, antes de que hubieran los aparatos.
había problemas. Y justo Existía por ahí va la problemas. pregunta, porque se supone que la digitalización viene a ayudarnos y en muchas ocasiones parece que nosotros no estamos a la par ni estamos todavía preparados para recibir la digitalización. Mira, eso mira, recientemente me preguntaron, ¿y qué recomendación le das a las nuevas generaciones de abogados? Entonces yo les dije que sigan pensando, que sigan utilizando el cerebro, que sigan utilizando la comunicación, porque la inteligencia artificial es una herramienta, y una herramienta muy buena, sabiéndola utilizar. No podemos dejarle toda la tecnología tampoco. Entonces, volviendo al tema de la comunicación, no sé si sepa tu público que hay muchas mediación. La mediación se está convirtiendo en una forma de resolver conflictos. ¿Y qué es mediación? Buscar lo que mejor nos convenga en ambas partes. Cabildear, balancear. Balancear. Se hace en una mesa redonda. Fíjate, porque curiosa la mesa redonda. Sí, yo creo que eso tiene mucho que ver de cómo te sientes, porque es redonda. Y por redonda tiene esquinas que marcan el fin, ¿cómo se llama? El cierre de una mesa. Entonces volvemos a, ¿qué es una mediación? ¿Qué hay en esa mediación? Comunicación. Nada más que cada quien tiene su tiempo para hablar, para exponer, sin que intervengan los dos. Y se han solucionado muchos conflictos de divorcio que tenían años. Que seguramente era por un malentendido. Que era por un malentendido, exactamente. No, es que lo que yo quise decir era esto. Pero, y seguramente en muchas ocasiones has escuchado no es lo que dijiste, es cómo me lo dijiste, cómo yo lo percibí, cómo me hiciste sentir. Ahora, fíjate lo que te voy a decir, ¿eh? A veces estamos escribiendo WhatsApp malamente, manejando en el alto, y escribimos una palabra mal, que dice otra cosa. Entonces, imagínate descontextualizar una idea que tú quieres plantear por una mala comunicación, por una palabra mal empleada en un texto. Entonces, imagínate cuando hablamos que es que no te quise decir esto. Entonces, la comunicación, como tú lo ves, es como el comercio, como el trueque que hablamos al inicio. La comunicación definitivamente tiene que seguir fluyendo, continuando, tiene que seguir existiendo, y vamos a fomentar en las familias eso, porque esporádicamente yo llegué a ver algún anuncio de televisión donde ponían los celulares a la hora de la cena en un lugar, ¿no? Sí, a mí me ha tocado ver cuando mi hija invita a amiguitas a la casa, que están hablando a través del teléfono. Se están comunicando a través del teléfono, preguntando, pues, estando presentes. Digo, oye, ¿por qué no hablan? No, es que estamos hablando por el teléfono. Mandando mensajes. Entonces, creo que nosotros como familia, bueno, como madres que todavía somos de la vieja escuela, yo creo que sería importante que fomentemos la comunicación desde nuestra casa, desde los niños, porque al final de cuentas, ellas van a ser las mamás del futuro, ¿no? Las mamás de 15 años. Sí. Y qué tema tan importante la comunicación. ¿Qué tan importante viene siendo ahora con tanta tecnología y con tanta inteligencia artificial que busquemos la buena comunicación? Los malos entendidos, precisamente por eso se llaman así, ¿no? Porque entendí mal. Entonces, digo, ya en el tribunal sale la mediación, que viene a resolver precisamente muchos conflictos que se dan por la mala comunicación. Y definitivamente también espacios como que ahorita llegan a mucha gente. Yo sé que estamos moviendo algo. En esto que estamos transmitiendo, yo sé que estamos moviendo algo. Yo sé que más de una persona está pensando ahorita que sí es cierto, ¿no? Llegamos a la casa y cada quien en su teléfono, ¿no? O vamos en los centros comerciales y si te fijas, toda la gente está en su teléfono. Entonces, ya ni siquiera tenemos esa comunicación de, oye... Y se nos olvida cómo relacionarnos, se nos olvida comunicarnos, de repente parecemos robots así de todos serios, cero empáticos, muy cortantes, sí, no, y no me das para más con tu respuesta. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Te gustó? Sí. Oye, pues mejor creo que me respondes más por WhatsApp, escribiendo que en persona, ¿no? Se nos olvida relacionarnos. Fíjate que hay una estadística muy interesante, te la voy a compartir. Según la Organización Mundial de la Salud, en algún momento me lo compartió un docente cuando estudié la maestría en docencia,
indica que el cerebro humano se queda con entre un 3% a un 5% del 100% de la información que recibes en un momento específico. Por ejemplo, la persona que esté viendo este episodio de Top of Mind hoy, del 100% de la información que estamos compartiendo, su cerebro va a retener entre un 3 a un 5%. A eso vamos restándole si su atención estaba en diferentes cosas. Por ejemplo, mira, estoy escuchando el podcast, voy manejando. Mira, estoy escuchando el podcast, estoy mandando un WhatsApp. Mira, estoy escuchando el podcast, estoy planchando la ropa. O ya me fui a poner una lavadora, ya me fui a acariciar al perro, yo qué sé. Va bajando ese porcentaje, ¿de acuerdo? Entonces, este porcentaje cuando yo lo escuché primero como docente, para mí fue, y también como creadora de campañas estratégicas de comunicación, fue un poco temeroso. Y dije yo, ¿cómo que tanto trabajo para que en su mente se quede un 3 o un 5% si bien me va? Pero después traté de ver el otro lado de la moneda. Ok, si ya sé que en su cerebro solamente se va a quedar entre un 3 a un 5%, ¿qué me gustaría que su cerebro retenga de ese poco porcentaje? ¿Qué quiero que no se le olvide? Y ahí viene esta palabra clave que tú nos dijiste, la estrategia. ¿Cómo te voy a vender la idea? ¿Cómo te voy a hacer sentir? ¿Cómo te voy a hacer vivir la experiencia, sea buena o sea mala, para que se quede bien grabada en tu mente? Exactamente. Entonces, por ese lado, en Canacope, Tijuana, tú como presidenta actualmente del pequeño comercio, me imagino que cuidas mucho los modos y las formas y cómo haces sentir a quien representas, ¿no? Porque ellos tienen que sentir representados dignamente, si no, ¿para qué están en Canacope? Ellos me imagino que necesitan ver a una presidenta que sientan que sí es muy humana y que entiende lo que a ellos les duele, que entiende lo que a ellos les preocupa y que con a lo mejor los ojos cerrados pueden decir, yo sé que ella me va a representar con la autoridad correspondiente. ¿Cómo buscas mediar esta parte de que hacerlos sentir que sí están bien representados? Fíjate que lo hemos demostrado con los hechos a través de estos 17 años. No soy improvisada, no voy llegando a Canacope. No ser improvisado, creo que es el ser estratégico. No ser improvisado. Tenemos dando resultados de 17 años de pequeñas cosas, ¿no? Y yo siempre he dicho que violencia genera más violencia. Y no obtiene más el que grita. Te lo dije, en los tribunales no obtiene más el abogado que tú lo ves, que grita, que se altera. Eso no necesariamente es el mejor abogado. Tú puedes estar tranquilo, tú puedes estar concentrado, llevando una buena estrategia de comunicación, de poder expresar la necesidad de tu representado, expresárselo, pues, cuando nos toca irnos a un tribunal, porque también representamos el pequeño comercio en cuestiones legales, también damos esa parte, como abogados les aportamos también que puedan ellos tener un respaldo jurídico en una cuestión de arrendamiento, etc., ¿no? Entonces, llevar esa idea, transportarla estratégicamente, de estar claras, fundamentada, estudiada, conocimiento, todo lo que hemos comentado, y se lo hacemos llegar a quien tiene que ser. Y lo mismo funciona con las autoridades. Nosotros nos hemos sentado a dialogar. Pedimos, y siempre lo hemos recibido, pedimos tiempo de las diversas autoridades municipales del Estado. Siempre hemos tenido este espacio abierto para poder hacer llegar nuestras inquietudes. El hecho de que no hagamos malamente, a lo mejor tenemos que hacer más difusión, que la gente sepa lo que estamos haciendo, que la gente sepa que hace 3 semanas estuve en Mexicali viendo un tema que les afecta a mi pequeño comercio de Tijuana, a nivel estatal, que estuve en una reunión con un determinado sector, no sin decir nombres, sí, nombres de la autoridad de lo que estamos trabajando ahorita por lo delicado de los temas. Sí, nos sentamos en diálogo, nos abren los espacios, pero siempre cuidando las formas, sí. Siempre vuelvo a decirlo, violencia genera más violencia. Y en un tribunal no gana el que grita, gana el que fundamenta, gana el que trae una estrategia, el que estudia. Entonces, esas formas que utilizamos en los tribunales que les sirvan a mi gente que represento y que ellos saben a lo largo de esos 17 años que han sido pequeños logros, pero que ahí están.
y que yo no he necesitado estar allí con una pancarta fuera del municipio para Sí, ni cerrando la calle. ni cerrando la calle, ni para afectando a exigir. terceros para exigir. Pues por eso tienen una representante que es una abogada, que se ha preparado, que está especializada en el área de lo que es el comercio. Entonces no soy improvisada. O sea, yo tengo 25 años trabajando en el área del litigio, en el área del comercio. Entonces, ¿qué más? Soy comerciante. Entonces, ¿qué más que tener la experiencia y llevarla de una forma adecuada, de una forma ordenada? Yo ya entiendo las agendas de las autoridades, pero siempre ha habido un espacio para que yo te puedo decir que a lo largo de esos 17 años donde me han tocado diversos partidos, siempre han tenido esa atención, siempre la han tenido. Y eso refleja cómo se ve a la Cámara justo por una estrategia, justo por una buena comunicación y las formas y los modos correctos, ¿no? Ojalá eso que nos acabas de comentar, Mónica, el no necesito, y no estoy desmeritando las causas, quiero dejarlo bien claro. No necesito ponerme a cerrar ni poner una pancarta. Ojalá lo escucharan aquellas personas. En Tijuana hemos visto, por ejemplo, el caso de las caravanas migrantes o aquellas personas que han sido mal asesoradas. Los mismos medios de comunicación han dicho, están mal asesorados. No sé por qué el líder que le dice, es que si tú llegas corriendo y te cruzas la frontera, te van a recibir porque ya es asilo político. ¿Cuántos casos de eso no hemos visto? O personas que se quedan aquí en el cruce fronterizo tuvimos un tiempo, un campamento que duró mucho tiempo, ¿no? Y que era un foco de muchos temas muy delicados, que ellos estaban muy mal asesorados, improvisando por no sé qué líder y falta de comunicación, no estaban bien asesorados, estaban haciendo lo que ellos, desde su vulnerabilidad, confiaban en quien los representaba, muy mal representados, y eso nos lleva a muchos problemas. Fíjate, precisamente, recientemente me estaba acordando de uno de tantos asuntos que nos ha tocado llevar, precisamente de migración. Yo te puedo contar esa historia brevemente, que no hay como contar lo que nos pasó, ¿no? Hablar desde la experiencia. Sí, resumir conocimiento. De ese 4% que se les va a quedar, a lo mejor se les queda de todo lo que hemos hablado de esa historia. A mí me tocó un asunto de un afiliado a la Cámara, de una persona que había sido abusada de esa manera, por un familiar, ¿no? Su familia su mamá estaba en Estados Unidos y su padre no podía cruzar y esa niña tenía 16 años y quería estar con su mamá. Pero pues su mamá por las cuestiones migratorias no podía venir a México y no había forma de reclamarla. Entonces a mí me cuentan, estratégicamente me dice, oye, es que me pasó esto y yo ya no quiero estar en Tijuana porque tengo miedo que me sigan agrediendo. Me lo cuenta la niña, o sea, me pide, tiene la confianza de contármelo y yo sé que donde quiera que esté sabe quién es. Y yo voy y le hago la denuncia discretamente, sin hacer escándalo, pues soy abogada, entonces hacemos la denuncia, le dije, vamos a hacer la denuncia, vas a pasar por este procedimiento, le pido autorización a su madre, le pido autorización a su papá, y gracias a Dios tuvimos ese apoyo por parte de ellos, confiaron en mí como abogada. ¿Qué responsabilidad tan grande? Sí, que una responsabilidad porque viví una menor, pero obviamente traía la autorización, me habían dado un poder con medio del consulado. Denunciamos y yo misma la acompaño, le digo, agarra tus cositas, una bolsita básica. No le dije qué iba. Ya que denunciamos, ya que teníamos todo bien documentado, las pruebas que teníamos que aportar para el seguimiento del caso, como eran periciales y como eran las periciales psicológicas, obviamente con conocimiento en la ley, con conocimiento en los procedimientos, pues no improvisando. Con conocimiento del procedimiento, llevo a esta niña y le digo a su mamá, estése atenta a las 2 de la tarde, del otro lado de la frontera, la voy a cruzar por San Isidro. ¿Cómo la vas a cruzar? Usted lo pregunta. Usted no pregunta porque me va a poner nerviosa, pero ya de estudiar el asunto, llevo y la dejo en la puerta del cruce. Obviamente le dije que él tenía que decirle, la acompañé de una copia certificada de la denuncia que había realizado ella, certificada y como traducida hasta el inglés, se la aporté. Ella pide refugio, obviamente le di las palabras claves, vas a pedir refugio, entonces la denuncia, tu agresor te amenazó de muerte, y era real.
cruza ella Y se encuentra en con un su- trámite de 2-3 horas. Su mamá estuvo con su mamá. Ella tenía 7 años en brazos. Se me puso la pechita. Sí, a mí también se me puso Tenemos la pechita, y a la fecha ella sirve para Estados Unidos. Esta muchacha logró su legal estancia en Estados Unidos como refugiada porque había sido objeto de un delito. Pero obviamente que no lo inventé, o sea, No, claro que no me estás bien preparé documentada y respaldada y todo lo fuiste legalizando. fue un proceso, claro, fue un proceso y ella actualmente, bueno, ella tiene ya toda su ciudadanía estadounidense, sirve para Estados Unidos, de hecho es militar, ya tiene una... Es militar ella. ya tiene, te estoy hablando de ya ahorita ya tiene como 20 y tantos años, ¿no? Sí, ya pues, que en aquel entonces era casi una niña. Eso es un ejemplo que te puedo dar de cómo podemos hacer las cosas que parecieran imposibles en cuestión de migración, que es algo tan delicado, ¿no? A mí me tocó ese asunto y lo cuento porque es real. Sí, un caso de éxito. Es un caso de éxito y están las personas, ahí están. Y ahí se demuestra cómo hay una preparación, cómo estudias, cómo tienes que comunicarte con todo el entorno que conlleva representar a ese cliente o a esa persona y cómo vas creando una estrategia, ¿verdad, Mona? Que te puedo poner. Gracias por compartir. De muchas. Entonces, no necesariamente es mitad, o sea, bueno, hagan ¿cuál es tu problema? ¿Qué es lo que tú quieres? Porque muchas veces nos manifestamos y ni siquiera sabemos por qué lo estamos haciendo. No conocemos las causas. Sí. Qué bárbaro, Mónica. Pues mira, se nos fue el episodio de Top of Farm. Te dije que lo ibas a disfrutar. Sí. Se va rápido. Aquí la intención es que a través de tu experiencia, el público y tu servidora conozcamos y nos eduquemos. Gracias por haber sido parte y bueno, pues larga vida a Canacope Tijuana y a ese sector de las microempresas que es tan importante en la economía y en el desarrollo de nuestra región. Así es. Muchas gracias por la invitación y fue un placer esos 40 minutos que estuve, no sé cuántos, se me fueron muy rápido y espero volver otra vez. Esperamos en por acá muy pronto. Y bueno, a ustedes agradecerles el acompañarnos, el escucharnos, el vernos y por supuesto les agradecería mucho que aquí abajo comenten cuál es su top of mind en las relaciones públicas, la mercadotecnia, la comunicación. ¿Qué tema les gustaría proponer o qué invitado les gustaría tener? Platíquenos y por aquí vamos intercambiando ideas. Yo soy Yolanda Ruiz y para mí es un placer estar con ustedes. Hasta la próxima. Campestre Media. Más de 40 años impulsando líderes.